Hola a todos. ¿Listos para una inmersión profunda en la mitología griega? Pero hoy no vamos a hablar de Zeus y Hera, no. Hoy nos sumergimos en un mundo un poco menos conocido, un poco más oscuro, el reino de los titanes. Ah, los titanes. Fascinante, ¿verdad? Siempre me ha intrigado cómo a menudo quedan relegados a ser, los chicos malos a los que Zeus derrotó. Sí, exacto. Y con este artículo de Wikipedia sobre titán mitología que tenemos aquí, vamos a intentar desentrañar eso, ¿no? ¿Quiénes eran estos titanes? ¿Qué roles desempeñaron? ¿Y por qué importan más allá de ser simplemente, ya sabes, los que perdieron contra los dioses olímpicos? Porque para entender la mitología griega, para entender realmente a los dioses olímpicos, tienes que entender a los titanes. Representan un cambio fundamental, ¿no? Una especie de relevo cósmico, si quieres. Me gusta esa imagen. Un relevo cósmico. Entonces, antes de que los dioses olímpicos, ya sabes, gobernaran el Monte Olimpo y todo eso, ¿quiénes eran los que estaban a cargo? Los titanes. Eran las deidades gobernantes antes de los dioses olímpicos. Imagina un mundo donde conceptos como el tiempo, el océano, la memoria, todos estaban personificados por estos poderosos seres. Tan intenso. Yeah. El artículo menciona a Urano, el cielo, y Gea, la tierra, como los padres de esta primera generación de titanes. Exactamente. Y de ellos nacieron 12 titanes, cada uno representando una fuerza primordial. Ya sabes, como Cronos, el más joven, que eventualmente derrocaría a su propio padre. O Océano, la encarnación del océano, ¿no? Ajá. Entonces, no eran solo estos seres poderosos, sino que también representaban estas ideas, estos conceptos profundos. Eso se refleja en sus historias. Totalmente. Sus nombres mismos nos dan pistas. Hesíodo, el poeta que escribió sobre ellos, realmente usó sus nombres para insinuar sus poderes y dominios, como Mnemosine, por ejemplo. ¿Te suena familiar? Suena algo. Memoria, quizás. Sí, exactamente. La raíz de la palabra memoria. Ella era la titania de la memoria, la encarnación del poder del recuerdo. Increíble como la etimología, ¿no? Nos dice que hay algo más profundo en juego aquí, ¿verdad? No se trata solo de dioses luchando, se trata de la interacción de estas fuerzas fundamentales que dan forma al universo, a la experiencia humana. Y hablando de luchas, no podemos ignorar la historia de Cronos derrocando a su propio padre, Urano. Eso es bastante importante en la mitología griega, ¿verdad? Oh, absolutamente, es clave. Y luego, por supuesto, Cronos, temiendo correr la misma suerte, se tragó a sus propios hijos para evitar que lo destronaran. Espera, ¿qué? Se tragó a sus propios hijos. Sí, bueno, casi todos. Zeus, por supuesto, escapó. Pero este acto, esta violencia, nos habla de ese miedo a la sucesión, ¿no? Claro. Algo que resuena a lo largo de la historia. Sí, totalmente. Imperios, familias, incluso en la política actual. Exactamente. Y bueno, ya sabes que el plan de Cronos no funcionó del todo, ¿verdad? Zeus se salvó y eventualmente. Titanomaquia. Ahí está, ¿te suena familiar? Sí, claro. La gran batalla entre los titanes y los olímpicos. Una guerra de 10 años que cambió para siempre la mitología griega. Los titanes, el viejo orden, contra los olímpicos, el nuevo orden. Y Zeus lideró a los olímpicos a la victoria, ¿verdad? Correcto, con la ayuda de sus hermanos, por supuesto, y algunas otras criaturas interesantes que liberó. Pero sí, los titanes fueron derrotados. La mayoría de ellos, de todos modos, arrojados al Tártaro, el abismo del inframundo. Una imagen poderosa, la caída de los titanes. Pero mencionaste que no todos lucharon contra Zeus. Ah, buen punto. Algunos, como Océano, se mantuvieron neutrales en el conflicto. Incluso continuaron teniendo roles en el nuevo orden cósmico. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿eran todos los titanes malos? ¿O simplemente estaban en el lado perdedor de, bueno, ya sabes, una lucha de poder cósmica? Eso es algo para reflexionar. No es blanco y negro, ¿verdad? Para nada. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque hay diferentes versiones del mito de los titanes, ¿sabes? Diferentes fuentes que ofrecen diferentes perspectivas. Me encanta cuando las cosas se complican. Cuéntame más sobre eso. Bueno, por ejemplo, los mitos órficos. Estos provienen de una tradición más mística dentro de la religión griega y ofrecen una visión diferente de la victoria de Zeus. ¿Diferente en qué sentido? Bueno, en los mitos órficos no es solo la fuerza bruta lo que lleva a Zeus a la victoria, también hay astucia involucrada, trampa incluso. Hay una historia en la que Rea, la madre de Zeus, droga a Cronos con hidromiel, lo que lleva a su caída. Wow, esa no es una forma de hacerlo. ¿Y qué hay de ese mito sobre los titanes despedazando a Dionisio? El artículo menciona eso y dice que tiene implicaciones para el origen de la humanidad. Ah, sí, una historia fascinante, un poco perturbadora también. En esta versión, los titanes celosos de Dionisio, el hijo de Zeus, lo engañan y lo descuartizan. Y se dice que de sus restos, bueno, surgió la humanidad. En serio. La humanidad nació del cuerpo de un dios desmembrado. Esa es una imagen bastante intensa.
Lo es. Y nos habla de esa conexión entre la humanidad y los titanes, ¿no? Como si tuviéramos algo de esa naturaleza titánica dentro de nosotros. Eso añade una capa completamente nueva a nuestra comprensión de la mitología, ¿no? No se trata solo de dioses y monstruos, sino de la naturaleza de la humanidad misma. Exactamente. Y eso nos lleva a un punto crucial. Los titanes, más allá de sus nombres e historias individuales, también sirven como arquetipos, ¿sabes? Arquetipos. Como tilos. Sí, algo así. Representan estas fuerzas fundamentales que dan forma a nuestra existencia, el tiempo, la memoria, el cielo, la tierra. Encarnan las complejidades del poder, su potencial creativo y destructivo, ese ciclo constante de ascenso y caída. Entonces, al comprender a los titanes, podemos comprender mejor no solo la mitología griega, sino también a nosotros mismos. Esa es la belleza de la mitología, ¿no? Nos da una lente a través de la cual podemos explorar temas universales, preguntas eternas. Y en el caso de los titanes, esas preguntas son bastante fascinantes. Representan el caos primordial que debe ser dominado, o son una parte esencial de nosotros que necesitamos integrar. Esa es una pregunta que te dejo a ti, a nuestros oyentes. ¿Qué piensas? ¿Cómo resuenan los titanes en tu propia vida? Una pregunta para reflexionar. Y aunque solo hemos arañado la superficie del mito de los titanes, espero que ya tenemos mucho en qué pensar. Hemos viajado al amanecer del tiempo, hemos presenciado estas luchas de poder cósmicas y hemos vislumbrado el simbolismo profundo incrustado en estas antiguas historias. Pero hay mucho más por descubrir. Claro, cada titán tiene su propia historia fascinante, con descendientes que desempeñan papeles importantes en la mitología griega. Y, por supuesto, hay muchas más interpretaciones y perspectivas para explorar, especialmente dentro de esa tradición órfica. El mundo de los titanes es rico y complejo. Nos invita a profundizar, a cuestionar nuestras suposiciones y a descubrir nuestras propias conexiones personales con estas figuras poderosas. Y para terminar esta primera parte, les dejamos con una pregunta para reflexionar. Si los titanes representan fuerzas primordiales, ¿con qué titán resuenas más? ¿Y por qué? Piénsalo, explora. Quizás descubras algo sorprendente sobre ti mismo en el proceso. En la próxima parte de nuestro viaje, profundizaremos en las historias de los titanes individuales y sus descendientes. No te lo pierdas. Retomando nuestro viaje a las profundidades del mito de los titanes, vamos a explorar con más detalle a la primera generación, estos seres poderosos que personificaban las fuerzas primordiales del universo. Me parece perfecto. La verdad es que me he quedado con ganas de conocer más a cada uno de ellos. En el artículo de Wikipedia que estamos usando como guía, mencionan una lista bastante completa. ¿Por dónde empezamos? Podemos comenzar con los hermanos, si te parece bien. ¿Y qué mejor manera de iniciar que hablando de océano, la encarnación del océano primordial? Esa vasta extensión de agua que, según la cosmología griega, rodeaba al mundo. Océano. Su nombre ya evoca inmensidad y misterio. Exacto. Su rol iba más allá de simplemente gobernar los mares. Océano representaba la interconexión de todas las cosas, la naturaleza cíclica de la vida y la muerte, como un flujo constante e incesante. Hablando de ciclos, no podemos olvidar a Cronos, quien destonó a su propio padre, Urano, para luego ser derrocado a su vez por su hijo, Zeus. Un drama familiar digno de una tragedia griega. Ciertamente Cronos es una figura fascinante. Encarna el avance implacable del tiempo, pero también ese miedo a ser superado por la siguiente generación. Sus acciones, aunque brutales, reflejan una profunda ansiedad sobre el poder y la sucesión. ¿Acaso no vemos este mismo patrón en líderes a lo largo de la historia, aferrándose al poder a cualquier costo? Es cierto, la historia de Cronos nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana, incluso en el contexto de la mitología. Pero continuemos explorando los demás titanes. ¿Qué nos puedes contar de Zeo? Zeo, cuyo nombre evoca intelecto y percepción, se asociaba con la inteligencia y el orden cósmico. Era como el arquitecto del universo, buscando la armonía en el caos primordial. Orden y caos. Dos fuerzas que siempre han estado en tensión. ¿Qué de Crío? Crío, a menudo vinculado con rebaños y manadas, representaba el dominio y la jerarquía. Imagínalo como el pastor cósmico guiando a las estrellas como si fueran un rebaño celestial. Interesante. Y ahora, pasemos a Hiperión, el padre del sol, la luna y la aurora. Su nombre ya sugiere una conexión con lo celestial. Hiperión, que significa el que va por encima, encarna los reinos celestiales, el brillo de los cuerpos celestes. Sus hijos, Helios, Selene y Ios, personifican el sol, la luna y el amanecer, respectivamente. Es como si los titanes hubieran dado origen a los elementos más básicos de nuestro mundo, aquellos que marcan el ritmo de nuestras vidas. Exacto. Los titanes, en su naturaleza primordial, representan fuerzas que configuran nuestro mundo y nuestras vidas. Sus historias, aunque míticas, nos ayudan a comprender nuestra propia conexión con el universo. Y hablando de conexiones, no podemos olvidar a Jápeto, el padre de Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. Jápeto es una figura intrigante. Su nombre se vincula con la mortalidad y el engaño, presagiando la astucia de su hijo Prometeo. Prometeo.
Un personaje que desafía a los dioses por amor a la humanidad. Un rebelde con causa, podríamos decir. Sin duda, su acto de rebeldía nos inspira a cuestionar las normas establecidas y luchar por el progreso, incluso enfrentando las consecuencias. Hasta ahora hemos hablado de los hermanos, pero ¿qué nos puedes contar de las hermanas titanes? Ellas también deben tener historias fascinantes. Las titánides, como a veces se las llamaba, eran igualmente poderosas e influyentes. Tomemos a Tea, la esposa de Hiperión. Se la asociaba con la luz y el brillo, encarnando la energía radiante del cosmos. Luz y brillo. Cualidades que asociamos con lo divino. ¿Y qué hay de Rea, la esposa de Cronos y madre de Zeus? Rea, a menudo representada como una diosa madre, simboliza la fertilidad, la nutrición y el poder de la tierra. Su acto de salvar a Zeus de Cronos fue un momento crucial en la lucha de poder cósmica. Definitivamente. Desafió a su propio esposo para proteger a su hijo y, en última instancia, cambiar el destino del cosmos. Una verdadera heroína. Sin duda. Luego tenemos a Temis, quien encarna el orden divino, la ley y la costumbre. Su presencia significa la importancia de la justicia y el equilibrio en el universo. Orden, justicia, equilibrio. Principios que aún hoy consideramos fundamentales. Así es. Y no olvidemos a Mnemosine, la titánide de la memoria, quien dio a luz a las 9 musas. Las musas, inspiradoras del arte y la creatividad. Exacto. Mnemosine representa el poder del recuerdo, la preservación del conocimiento y la inspiración creativa. Sus hijas, las musas, personifican las artes y las ciencias, destacando el legado perdurable de los titanes en la cultura griega. No olvidemos que la tradición oral era fundamental en la antigua Grecia y Mnemosine, como guardiana de la memoria, desempeñaba un papel crucial en la transmisión del conocimiento a través de las generaciones. Es fascinante cómo la mitología se conecta con aspectos tan importantes de la cultura. Y para terminar con las hermanas, hablemos de Tetis, la esposa de Océano. Tetis, al igual que su esposo, representa las aguas primordiales, pero a menudo se la asocia con fuentes de agua dulce, ríos y manantiales. Encarna las propiedades vivificantes del agua, su papel esencial en nutrir y sustentar el mundo. De nuevo vemos cómo los titanes representan fuerzas que son fundamentales para la vida misma. Precisamente. Sus historias, interconectadas y con múltiples capas, nos ofrecen una visión de la antigua comprensión griega del universo y las fuerzas que dan forma a nuestra existencia. Hasta ahora nos hemos centrado en la primera generación de titanes, pero sé que sus descendientes, la segunda generación, también tienen un papel importante en la mitología griega. ¿Podemos hablar un poco sobre ellos? Por supuesto. Los hijos de los titanes continuaron desempeñando papeles cruciales en la mitología griega, heredando aspectos de los poderes y dominios de sus padres, pero también forjando sus propios caminos. Me encantaría saber más sobre ellos. Empecemos por los hijos de Hiperión y Tea, Helios, Selene y Eos. Como mencionamos antes, ellos personifican los cuerpos celestes. Helios, el radiante dios del sol, Selene, la encantadora diosa de la luna, y Eos, la diosa del amanecer con sus dedos de rosa. Sus viajes diarios por el cielo marcaban el paso del tiempo, recordando a los mortales la naturaleza cíclica de la existencia. Sus historias evocan imágenes tan poéticas. Y hablando de imágenes poderosas, no podemos olvidar a Atlas, el titán condenado a cargar el peso del cielo sobre sus hombros. Es una imagen tan icónica, tan trágica. Atlas, hijo de Jápato, representa la resistencia y la resiliencia frente a cargas aparentemente insuperables. Su castigo, consecuencia de ponerse del lado de los titanes contra los olímpicos, nos recuerda las consecuencias de desafiar el nuevo orden cósmico. Un recordatorio de que incluso los seres más poderosos pueden ser sometidos por fuerzas mayores. Sí. Y su hermano Prometeo. Él también sufrió un destino terrible por desafiar a los dioses, ¿no? Sí, Prometeo, conocido por su astucia y su amor a la humanidad, fue castigado por robar el fuego de los dioses y entregárselo a los mortales. Fue encadenado a una roca donde un águila devoraba eternamente su hígado. Un castigo cruel, sin duda. Pero Prometeo se convirtió en un símbolo de la resistencia, de la búsqueda del conocimiento a pesar de los riesgos. Exacto. Su historia destaca la tensión entre el poder divino y la misión humana, la eterna lucha entre la obediencia y la búsqueda del progreso. ¿Acaso no resuena esta historia con la constante búsqueda del conocimiento de la humanidad, a veces desafiando límites éticos en el camino? Es cierto. La historia de Prometeo nos invita a reflexionar sobre los límites de la ambición y el costo del progreso. Y no podemos olvidar a Epimeteo, el hermano de Prometeo, quien, según el mito, aceptó a Pandora y su caja de males. Epimeteo, cuyo nombre significa pensamiento posterior, representa los peligros de la impulsividad y la importancia de la previsión. Su aceptación de la caja de Pandora desató el sufrimiento y las dificultades en el mundo, un recordatorio de las consecuencias de una curiosidad desenfrenada. Una lección que parece repetirse a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no crees? Sin duda. Ahora, cambiando un poco el enfoque, hablemos de Leto, la hija de Zeo, y Febe, una figura femenina con una historia llena de desafíos. Me interesa conocerla.
¿Qué podemos decir de ella? Leto, madre de los dioses gemelos Apolo y Artemisa, enfrentó la persecución de Hera, la esposa de Zeus, pero finalmente encontró refugio en la isla de Delos. Representa la resiliencia y el amor maternal, soportando las dificultades para proteger a sus hijos. Una madre coraje, podríamos decir. Y sus hijos, Apolo y Artemisa, se convirtieron en dos de los dioses olímpicos más importantes, ¿verdad? Así es. Apolo, el dios de la música, la poesía, la profecía y la curación, y Artemisa, la diosa de la caza, la naturaleza y el parto, personifican aspectos clave de la cultura y las creencias griegas. Es curioso cómo la historia de los titanes se entrelaza con la de los olímpicos, mostrando la continuidad y la evolución de la mitología a lo largo del tiempo. Exactamente. No es una simple dicotomía de lo viejo versus lo nuevo, sino una compleja red de relaciones y dinámicas de poder que dieron forma a la cosmovisión griega. Y hablando de complejidad, el artículo de Wikipedia menciona que algunos titanes, como Hécate y Circe, pertenecen a una categoría un poco diferente. ¿Podrías explicarnos esto? Claro que sí. Estas figuras, aunque a menudo se asocian con los titanes, caen en una categoría más ambigua. Hécate, por ejemplo, era una diosa poderosa asociada con la magia, las encrucijadas y el inframundo, una figura misteriosa que se movía entre los mundos. ¿Y Circe, la recuerdas? La hechicera que transformó a los hombres de Odiseo en cerdos. ¿Cómo olvidarla? Circe, hija de Helios, encarna el poder seductor y peligroso de la magia. Su historia, como la de muchos otros titanes y sus descendientes, explora temas de transformación, tentación y las líneas borrosas entre lo divino y lo mortal. Es fascinante cómo la mitología griega no es un sistema rígido, sino un tapiz vibrante de historias interconectadas que exploran la complejidad de la existencia humana. Y los titanes, con su poder primordial y su legado perdurable, desempeñan un papel central en la creación de este tapiz de mito y significado. Pero aún no hemos terminado nuestro viaje. En la próxima parte, exploraremos la relevancia de los titanes en el mundo actual y cómo sus historias pueden ayudarnos a comprender mejor a nosotros mismos y los desafíos que enfrentamos. ¡Uf! ¡Qué viaje, eh! Hemos explorado los orígenes de los titanes, sus roles como estas fuerzas primordiales, sus dramas familiares, su caída. Sí, un verdadero viaje a través del tiempo y los mitos. Hemos navegado por un mar de historias y cada ola nos ha revelado algo nuevo sobre estos seres poderosos. Totalmente. Pero ahora que hemos llegado a la costa, me pregunto, ¿cuál es la relevancia de los titanes para nosotros hoy? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por estos seres míticos en el mundo moderno? Esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esos antiguos relatos que vaya más allá de la simple fascinación por lo mitológico? Exacto. ¿Son solo historias entretenidas o hay algo más profundo que podamos extraer de ellas? Bueno, yo creo que los titanes, en su naturaleza multifacética, nos ofrecen un rico tapiz de significado simbólico. Representan fuerzas primarias que dan forma a nuestro mundo. El tiempo, la memoria, los elementos, los cuerpos celestes. Como si los antiguos griegos hubieran intentado comprender y personificar los misterios del universo a través de estas figuras. Precisamente. Y al explorar sus historias, podemos obtener información sobre nuestra propia relación con esas fuerzas. Por ejemplo, Cronos, con su miedo a ser derrocado, nos recuerda la naturaleza cíclica del poder, ¿no? La inevitabilidad del cambio. Algo que lamentablemente seguimos viendo en la actualidad. Es cierto. Líderes aferrándose al poder, repitiendo los errores del pasado. La historia de Cronos parece una lección que aún no hemos aprendido del todo. Sin duda. Y por otro lado tenemos a Prometeo, que con su acto de rebeldía nos inspira a cuestionar las normas establecidas, a luchar por el progreso. Un símbolo de la búsqueda incansable de conocimiento, ¿no? Un espíritu que ha impulsado grandes avances en la historia de la humanidad. Y sin embargo, también pagó un precio por desafiar a los dioses. Exacto. Su historia nos recuerda que el progreso a menudo tiene un costo y que la búsqueda del conocimiento a veces puede llevarnos por caminos peligrosos. Es curioso cómo la mitología puede reflejar aspectos tan relevantes de la experiencia humana, incluso en la era moderna. Totalmente. Cada titán encarna un aspecto diferente de la experiencia humana. Nos ofrecen una lente a través de la cual podemos examinar nuestros propios valores y motivaciones. Entonces, comprender a los titanes nos ayuda a comprender mejor no solo la mitología griega, sino también a nosotros mismos. Esa es la magia del mito, ¿no? Nos proporciona un marco para explorar temas universales, preguntas eternas. Y en el caso de los titanes, esas preguntas son especialmente relevantes en el mundo actual, ¿no crees? Totalmente. Mientras enfrentamos desafíos como el cambio climático, los avances tecnológicos, la agitación política, los titanes nos recuerdan la necesidad de encontrar un equilibrio, ¿no? Entre nuestra ambición y nuestro respeto por el mundo natural. Una lección que deberíamos tener presente.
A veces parece que olvidamos que somos parte de un sistema complejo, interconectado, nos usamos. Exacto. Los titanes, en su poder primordial y su caída final, sirven como una advertencia. Nos recuerdan las consecuencias de la arrogancia, la importancia de encontrar la armonía con las fuerzas que dan forma a nuestra existencia. Una reflexión muy pertinente para nuestros tiempos. Y para terminar nuestro viaje, me gustaría invitar a nuestros oyentes a hacer un ejercicio de introspección. Piensen en los titanes que hemos explorado hoy y pregúntense, ¿con cuál resuenan más? ¿Y por qué? Exploren esas conexiones, profundicen en sus historias, puede que se sorprendan con lo que descubran sobre sí mismos y el mundo que los rodea. Un viaje a través de la mitología puede revelarnos mucho más de lo que imaginamos. Y con esa nota final, les agradecemos por acompañarnos en esta inmersión profunda en el fascinante mundo de los titanes. Esperamos que hayan disfrutado del viaje. Hasta la próxima. Sigan explorando las profundidades del mito y la leyenda. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Es a ser fascinante. Nos adentramos en la antigua Mesopotamia para explorar los zigurats. Oh, sí. Impresionantes, ¿verdad? Qué impresionantes. Pero eran solo pirámides escalonadas. Oh, había algo más. Para esta inmersión profunda tenemos algunos extractos de Wikipedia Bien. que arrojan luz sobre estas enigmáticas estructuras. Me parece perfecto. Entonces, comencemos. ¿Qué era exactamente un zigurat? Bueno, aunque a menudo se comparan con las pirámides egipcias, representan una cosmovisión totalmente diferente. Las pirámides eran tumbas para los faraones, los zigurats eran templos dedicados a los dioses, una especie de escalera hacia el cielo. Una escalera al cielo. Me encanta esa imagen. ¿Puedes describir la estructura física de un zigurat? ¿Cómo podemos imaginarlo? Claro. Yeah. Imagina una enorme plataforma generalmente rectangular sobre la cual se elevan varios niveles, cada uno más pequeño que el anterior, creando esa característica forma escalonada. Ya veo. Un buen ejemplo para visualizar es el zigurat de Dur-Kurigal Su, en Irak. Interesante. Y utilizaban ladrillos de adobe secados al sol para el núcleo y ladrillos cocidos para el exterior. A veces estos ladrillos se cubrían con esmaltes de colores vibrantes, creando un espectáculo visual realmente impresionante. Es fascinante cómo utilizaban los materiales disponibles para crear estructuras tan monumentales. ¿Cuándo se construyeron los primeros zigurats? ¿Tenemos alguna idea de su antigüedad? Bueno, el zigurat más antiguo que se conserva se llama Tape Sialk. Se encuentra en Irán y data del tercer milenio antes de Cristo. ¡Wow! Imagina toda la historia que he presenciado. Es increíble. Pero hablemos de su propósito. Si eran templos, significa que eran lugares para grandes congregaciones o ceremonias públicas. Esa es una idea errónea común. Ah, sí. Los zigurats no estaban destinados a grandes reuniones. Se consideraban la morada de los dioses, un espacio sagrado donde solo los sacerdotes tenían acceso. Interesante. Entonces, eran como un puente exclusivo entre los dioses y los sacerdotes. Exactamente. El diseño elevado simbolizaba una conexión entre el cielo y la tierra, acercando a los sacerdotes al reino divino. Por ejemplo, el templo blanco de Uruk, en la antigua Mesopotamia, estaba construido sobre un zigurat, lo que elevaba el templo aún más hacia los cielos. Esto reforzaba la idea de que los sacerdotes eran intermediarios entre los dioses y el pueblo, lo que aumentaba su poder y misterio. Tiene mucho sentido. Ahora, me gustaría profundizar en el simbolismo y las creencias asociadas con los zigurats. ¿Hay alguna teoría sobre lo que representaban más allá de su función como templos? Hay una teoría fascinante que relaciona los zigurats con el montículo primordial. ¿El montículo primordial? Sí, la primera tierra que emergió de las aguas primigenias en los mitos de la creación mesopotámicos es como si estuvieran recreando el origen del universo a través de la arquitectura. Es una idea poderosa. Representar el momento de la creación en una estructura física. ¿Y qué hay de los diferentes niveles del zigurat? ¿Tenían algún significado simbólico? El número 7 era muy importante en la cultura mesopotámica. Claro. Muchos zigurats tenían 7 niveles, que a menudo representaban los 7 cielos, los 7 planetas conocidos en ese momento, los 7 metales, cada uno asociado con un color específico. Es un ejemplo de cómo integraban sus creencias astronómicas y astrológicas en su arquitectura. Imagina la complejidad y la riqueza simbólica de estas estructuras. Realmente asombroso. ¿Y existe alguna conexión entre los zigurats y la Torre de Babel que se menciona en la Biblia? Siempre me ha intrigado esa historia. Bueno, es muy probable que el diseño de la Torre de Babel se inspirara en los zigurats de Babilonia. Ya veo. Especialmente en el grandioso Etemenanki, dedicado al dios Marduk. El Etemenanki.
Hablando de ejemplos concretos, me encantaría adentrarnos en este sigurat en particular. ¿Qué lo hacía tan especial? Bueno, Etemenanki era una estructura imponente, aunque hoy en día esté en ruinas. Los hallazgos arqueológicos y los relatos históricos nos dan una idea de su grandeza. Imagina un sigurat de 7 niveles, cada uno pintado de un color diferente, coronado por un majestuoso templo en su cima. Su nombre significa la fundación del cielo y la tierra en sumerio, lo que resume perfectamente su poder simbólico. Qué imagen tan evocadora. Un verdadero símbolo de la conexión entre lo divino y lo terrenal. Y aún hay más. La base de Etemenanki contiene restos de sigurats anteriores. ¿En serio? Lo que sugiere que el sitio se utilizaba desde hacía mucho tiempo, con cada generación añadiendo su propia capa de historia y creencias al monumento. Es como si cada sigurat fuera un libro de historia, con capas que revelan la evolución de la cultura y las creencias a lo largo del tiempo. Es una idea fascinante que me da aún más ganas de explorar ejemplos específicos de sigurats. Y eso es precisamente lo que haremos en la próxima parte de nuestra inmersión. Te llevaré un recorrido por algunos de los sigurats más impresionantes, desde Chogasanbil en Irán hasta el gran sigurat de Ur. No puedo esperar. Acompáñenos en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda en el mundo de los sigurats. Regresamos a nuestra inmersión profunda en el mundo de los sigurats. Ya hemos explorado su simbolismo y propósito, pero ahora me gustaría sentarme en algo igual de fascinante. Su construcción. Me parece una excelente idea. Imagino que construir una estructura tan monumental como un sigurat no era tarea fácil. No lo era. ¿Qué tipo de técnicas y recursos utilizaban? Bueno, ten en cuenta que estas civilizaciones no contaban con la maquinaria moderna que tenemos hoy en día. Claro. Pero eran increíblemente ingeniosos. Recordemos que fueron ellos quienes desarrollaron sofisticados sistemas de irrigación y dominaron el arte de la fabricación de ladrillos. Es cierto. Los ladrillos de adobe y los ladrillos cocidos eran la base de su arquitectura. Pero mover y colocar esos ladrillos para crear estructuras tan masivas debió ser un desafío enorme. Sí, sin duda. Utilizaban una combinación de rampas, palancas, rodillos y, por supuesto, mucha mano de obra. Imagina la escena. Cientos de personas trabajando al unísono, moviendo enormes bloques de piedra y ladrillos bajo el sol abrasador de Mesopotamia. Debió ser una vista impresionante. Supongo que la construcción de un sigurat no era un proceso rápido. ¿Cuánto tiempo podía llevar? Bueno, la construcción de un sigurat podía llevar años, incluso décadas. Era un proyecto a largo plazo que requería una planificación meticulosa y una gran cantidad de recursos. No solo se trataba de apilar ladrillos, sino de crear una estructura que reflejara la cosmovisión de la civilización, su conexión con los dioses y su lugar en el universo. Es increíble pensar en la dedicación y el esfuerzo que invertían en estas construcciones. Y una vez terminados, ¿cómo se mantenían estos sigurats a lo largo del tiempo? Requerían mucho mantenimiento. Bueno, aunque los sigurats estaban construidos para resistir el paso del tiempo, el clima de Mesopotamia, con sus fuertes lluvias y vientos, inevitablemente causaba daños. Para contrarrestar esto, incorporaron sistemas de drenaje para evitar la acumulación de agua. Y periódicamente revocaban y reparaban la mampostería exterior. Es como una metáfora de la vida, ¿no? Incluso las estructuras más sólidas necesitan cuidado y atención constante para perdurar. Una observación muy acertada. Y así como las civilizaciones pasan por ciclos de auge y caída, los sigurats también experimentaban ciclos de construcción, renovación y a veces incluso abandono. Imagino que los conflictos y los cambios de poder también debieron afectar estas estructuras. Por supuesto. Los nuevos gobernantes a menudo querían dejar su huella en la historia. Así que en ocasiones expandían o modificaban los sigurats existentes, añadiendo su propia capa de historia a la estructura. Es como si cada sigurat fuera un testimonio de las diferentes etapas de una civilización, con sus diferentes gobernantes y sus creencias. Exactamente. No son solo estructuras estáticas, sino registros dinámicos de la historia, la fe y el ingenio humano. Y hablando de historias, ¿hay alguna leyenda o mito asociado a los sigurats que podamos compartir con nuestros oyentes? Algo que nos ayude a conectar con la fascinación que estas estructuras ejercían sobre la gente de la época. Bueno, hay muchas historias fascinantes. Una que me viene a la mente es la leyenda de Etana, un rey sumerio que buscaba desesperadamente una planta que pudiera concederle un hijo. Me encanta, cuéntame más. Según el mito, esta planta mágica solo se encontraba en el cielo, y Etana necesitaba llegar a los cielos para obtenerla. ¿Y cómo lo logró? ¿Construyó un sigurat para alcanzar el cielo? No exactamente, pero la historia resalta la creencia mesopotámica de que los sigurat eran una forma de conectar con lo divino. En la leyenda, Etana recurrió a la ayuda de un águila que lo llevó hasta los cielos. ¡Qué emocionante!
Es como una versión antigua de una aventura espacial. Se podría decir que sí, y aunque la historia pueda ser mítica, refleja la profunda importancia espiritual que los sigurats tenían para la gente de Mesopotamia. Es increíble cómo estas estructuras siguen inspirando nuestra imaginación miles de años después. Sin duda, son un testimonio del poder perdurable de la aspiración humana, nuestro deseo de conectar con algo más grande que nosotros mismos, y nuestra capacidad para crear monumentos que desafían al tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora que hemos explorado la construcción y las historias que rodean a los sigurats, estoy aún más ansioso por sumergirnos en ejemplos concretos. En la próxima parte de nuestra inmersión, te llevaré a un recorrido virtual por algunos de los sigurats más impresionantes, para que puedas visualizar su grandeza y comprender mejor su significado en el contexto de la historia y la cultura mesopotámica. No se lo pierdan. Regresaremos en breve para la última parte de nuestra inmersión profunda en el mundo de los sigurats. De regreso a nuestra inmersión profunda en el mundo de los sigurats. Ya estoy listo para explorar ejemplos específicos, para que podamos realmente visualizar estas increíbles estructuras. Perfecto, porque a veces cuando hablamos de historia antigua, todo parece un poco abstracto. Sí. Pero al enfocarnos en ejemplos concretos, podemos apreciar mejor la magnitud de estas construcciones y la vida de las personas que las crearon. Comencemos con el más famoso de todos, Etemenanki, el figurat dedicado a Marduk en Babilonia. Etemenanki, la legendaria estructura que posiblemente inspiró la historia de la Torre de Babel. ¿Qué sabemos con certeza sobre este sigurat? Bueno, aunque hoy en día solo quedan ruinas, la evidencia arqueológica y los relatos históricos nos pintan un cuadro de un sigurat majestuoso de 7 niveles, cada uno pintado de un color diferente para simbolizar los cuerpos celestes. Vaya. Imagina un espectáculo vibrante elevándose desde el corazón de Babilonia. Una declaración de poder religioso y político. No es solo una pila de ladrillos, es una representación física de su cosmología. Es como si estuvieran tratando de alcanzar los cielos, ¿no? Sabemos algo sobre el templo que se encontraba en la cima. Se cree que el templo era un santuario para Marduk, el dios patrón de Babilonia. Habría albergado una estatua del dios, y solo los sacerdotes podían entrar en este espacio sagrado para realizar rituales y ofrendas. Piensa en la cantidad de trabajo y recursos que se invirtieron para crear un espacio tan exclusivo. Sí. Puede imaginar a los sacerdotes ascendiendo por la escalinata, rodeados por el aroma del incienso, preparándose para comunicarse con Marduk en nombre de su pueblo. Es una imagen muy poderosa. Sin duda, Etemenanki no era solo un centro religioso, también era un símbolo del poder y prestigio de Babilonia. Su imponente presencia dominaba el horizonte de la ciudad, recordando a todos la autoridad de Marduk y la protección divina de la ciudad. Era como un faro que conectaba la ciudad con los cielos. Fascinante. Ahora, hay otros sigurats que nos puedan mostrar la diversidad de estas estructuras. Algo que contraste con la grandeza de Etemenanki. Bueno, Chogasanville en Irán ofrece un contraste interesante. Está excepcionalmente bien conservado, lo que nos permite ver con mayor claridad los detalles arquitectónicos y las técnicas de construcción. Es como una ventana al pasado. Chogasanville, si mal no recuerdo, data del siglo III AC. ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, a diferencia de muchos sigurats que fueron modificados o ampliados a lo largo del tiempo, Chogasanville se mantuvo relativamente intacto. Nos ofrece una instantánea de un sigurat en su forma original, con sus intrincados trabajos en ladrillo, sistemas de drenaje e inscripciones aún visibles. Es una oportunidad única para comprender cómo se construían y se mantenían estas estructuras. Es como una cápsula del tiempo, transportándonos a la época en que fue construido. ¿Y qué nos dice Chogasanville sobre las creencias de la época? Chogasanville estaba dedicado al dios elamita Inshushinak. El complejo incluye no solo el sigurat principal, sino también templos, palacios y zonas residenciales, lo que sugiere un próspero centro religioso y político. Es como si toda la vida de la ciudad gira en torno a este complejo. Increíble. Es increíble cómo cada sigurat nos cuenta una historia única sobre la civilización que lo construyó. ¿Hay algún otro ejemplo que quieras destacar antes de concluir nuestra inmersión? Por supuesto. No podemos olvidarnos del sigurat de Ur, también conocido como el Gran Sigurat de Ur. Fue construido por el rey sumerio Ur-Nammu y es considerado uno de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura sigurat. Su tamaño y escala son realmente notables. El sigurat de Ur, he visto imágenes y es realmente imponente. ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, se construyó sobre una enorme plataforma y se elevaba a una altura de más de 20 metros. Imagina la vista desde la cima, dominando toda la ciudad. Sus 3 monumentales escalinatas que conducen a los niveles superiores añaden aún más grandeza a la estructura. Wow. Y aunque ha sido restaurado en gran medida, todavía nos da una idea de la imponente presencia que debieron tener estos sigurats. Es asombroso pensar en el impacto que estas estructuras debieron tener en las personas de la época. Debió ser una experiencia realmente conmovedora. Los sigurats eran un testimonio del ingenio humano.
Pero también servían como un recordatorio constante del poder y el misterio de lo divino. Nos recuerdan que desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado conectar con algo más grande que ella misma. Totalmente. Y a medida que nuestra inmersión profunda llega a su fin, me quedo con una profunda admiración por estas antiguas civilizaciones y su capacidad para crear estructuras tan significativas. ¿Qué te gustaría que nuestros oyentes recordaran de esta exploración? Bueno, espero que vean los zigurats no solo como ruinas antiguas, sino como ventanas al pasado, que revelan las creencias, aspiraciones e ingenio del pueblo mesopotámico. Eran mucho más que simples edificios impresionantes. Eran expresiones de su cosmología, su relación con lo divino y su lugar en el universo. Y quién sabe, tal vez al comprender estas estructuras antiguas, podamos aprender algo sobre nosotros mismos y nuestra propia búsqueda de significado en el mundo. Totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos en esta fascinante aventura. Hasta la próxima inmersión profunda. Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Prepárense para explorar un concepto que estoy segura les intrigará: el nirvana. Y no nos referimos a la banda de rock. Exacto. Aunque la palabra nirvana sea familiar, claro. Hoy vamos a profundizar en su significado espiritual, un concepto central en varias religiones orientales. Nuestra brújula para este viaje será un artículo de Wikipedia en español sobre el nirvana y la espiritualidad. ¿Listos para descubrir una visión del mundo completamente diferente? Absolutamente. Adentrémonos en este fascinante concepto. Me encanta. Empecemos por lo básico. Claro. La palabra nirvana, que proviene del sánscrito, significa literalmente apagado, como la llama de una vela. ¿Pero qué se está apagando exactamente? Se trata de la muerte física. Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Y la respuesta es no. No se refiere a la muerte física. Imagina una vela que al apagarse deja de existir. Pero la cera se transforma, cambia de estado. El nirvana es similar. Se trata de la liberación del sufrimiento, del ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento, conocido como samsara. Entiendo. Es como si el nirvana fuera la liberación de ese ciclo. Una especie de despertar a una realidad diferente. Exactamente. Y aunque el nirvana está presente en el hinduismo, el jainismo y el budismo, cada tradición lo interpreta a su manera. Es como si tuviéramos 3 caminos que conducen a la cima de la misma montaña, cada uno con su propio paisaje. Me intriga cómo un mismo concepto puede tener tantas perspectivas. Podríamos explorar cada camino, empezando por el hinduismo. Por supuesto. El hinduismo es una religión rica y compleja, con diversas escuelas de pensamiento, pero en general la liberación del samsara se conoce como moksha. Y aquí viene lo interesante. En el hinduismo, el nirvana se entiende como una fusión con la realidad última, con Brahman. Imagina una gota de agua que regresa al océano y pierde su individualidad para formar parte de algo mucho más grande. Es una imagen muy poética, como si el yo individual se disolviera en la inmensidad del cosmos. Precisamente. Es la unión con la fuente de toda la existencia. Fascinante. ¿Y qué hay del budismo? Ajá. ¿Cómo interpretan ellos el nirvana? Aquí es donde el viaje toma un giro inesperado. El budismo, fundado por Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, no se centra en la fusión con una deidad. El nirvana budista se enfoca en la extinción de los fuegos internos, es decir, de la codicia, el odio y la ilusión. Entonces no se trata de unirse a algo externo, sino de liberarse de las ataduras internas que nos causan sufrimiento. Exactamente. El Buda describió el nirvana no como un lugar, ni un sentimiento, ni algo que se crea, sino como la cesación del sufrimiento. Es la liberación de los 10 grilletes que nos atan al ciclo de renacimiento. Eso me lleva a pensar en el concepto de Shunyata, esa idea de vacío tan central en el budismo. ¿Podrías explicarlo de una manera sencilla? Claro. Imagina una ola en el océano. La ola tiene una forma definida, pero al mismo tiempo es parte del océano. Shunyata es la comprensión de que nada existe de forma independiente. Todo está interconectado y en constante cambio. Es como si nuestra individualidad fuera una ilusión, una construcción mental que nos separa de la realidad. Exactamente. Alcanzar esa comprensión nos libera del apego a yo y nos acerca al nirvana. Interesante. Hemos explorado el nirvana en el hinduismo y el budismo. ¿Qué nos puedes contar del jainismo? El jainismo es otra antigua religión india que también valora el nirvana. Para los jainistas, el nirvana representa la liberación definitiva del karma, de esas acciones que nos atan al ciclo de renacimiento. ¿Y cómo se alcanza esa liberación en el jainismo? Para los jainistas, la clave está en eliminar todas las impurezas kármicas del alma. Imagina un diamante cubierto de polvo. Al limpiarlo, su brillo natural se revela. El nirvana en el jainismo es como pulir el alma,
hasta que alcanza su estado puro y luminoso. Entonces, el nirvana jainista se centra en la purificación del alma a través de la eliminación del karma. ¿Es correcto? Exactamente. Y aunque el camino hacia el nirvana pueda variar entre estas tres religiones, todas comparten la idea de que es un estado de paz, libertad y liberación del sufrimiento. Es increíble cómo estas tres religiones, a pesar de sus diferencias, convergen en la búsqueda de un estado de trascendencia. Es una muestra de que la búsqueda de la paz interior y la liberación del sufrimiento es un anhelo universal, presente en diversas culturas y tradiciones espirituales. Es realmente inspirador. ¿Y cómo se traduce este concepto a la vida cotidiana? Podemos experimentar el nirvana en el aquí y ahora. Esa es una pregunta clave que exploraremos en la próxima parte de nuestra inmersión. Perfecto. No se pierdan la segunda parte de nuestro viaje al corazón del nirvana. Retomando nuestra conversación sobre el nirvana y su relevancia en la vida cotidiana, podríamos decir que no se trata de un estado inalcanzable solo para monjes o sabios. Me alegra escuchar eso. A veces se presenta como algo tan místico que parece imposible de alcanzar para la gente común. Es cierto que se requiere esfuerzo y dedicación, pero el camino hacia el nirvana comienza aquí. Y ahora piensa en esos momentos en los que has experimentado una profunda paz interior libre de preocupaciones y deseos. ¿Te refieres a esos momentos de calma en los que sientes que todo está en su lugar? Exactamente, esos instantes de serenidad, aunque sean fugaces, son como pequeños destellos del nirvana. Nos muestran que la liberación del sufrimiento es posible, incluso en medio de la vida cotidiana. Entiendo, no se trata de esperar una vida futura para experimentar el nirvana, sino de cultivar esos momentos de paz en el presente. Así es, el camino hacia el nirvana se construye paso a paso con cada decisión que tomamos para liberarnos de nuestras ataduras mentales y emocionales, y cada tradición tiene sus propias herramientas para ayudarnos en este proceso. Hablando de herramientas, me viene a la mente la meditación, una práctica fundamental en el budismo. ¿Cómo se relaciona la meditación con el nirvana? La meditación es como un entrenamiento mental que nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio. Al aquietar la mente podemos ver con mayor claridad la naturaleza impermanente de todas las cosas, incluyendo nuestro propio yo. Es como si la meditación nos ayudara a desapegarnos de la ilusión de un yo permanente e independiente, acercándonos a la comprensión de Shunyata. Precisamente en el budismo, la meditación es una herramienta esencial para cultivar la atención plena y la sabiduría, cualidades que conducen al nirvana. ¿Y en el hinduismo y el jainismo, qué prácticas ayudan a alcanzar el nirvana? En el hinduismo hay diversos caminos espirituales como el yoga, la devoción a una deidad o el estudio de las escrituras sagradas. Cada uno de estos caminos busca la purificación del alma y la unión con Brahman. Es interesante cómo en el hinduismo se valora la diversidad de caminos, reconociendo que cada persona puede encontrar su propia forma de conectar con lo divino. Así es, lo importante es la sinceridad en la búsqueda y la entrega al camino elegido. ¿Y qué hay del jainismo? ¿Cuáles son sus prácticas principales? En el jainismo, la ética y la no violencia son pilares fundamentales. Se practica el vegetarianismo estricto, la meditación y la austeridad para purificar el alma y liberarse del karma. Pues a pesar de las diferencias en las prácticas, todas estas religiones convergen en la importancia de la ética y la autodisciplina para alcanzar el nirvana. Exactamente, el nirvana no es un regalo que se recibe sin esfuerzo, sino la culminación de un camino que requiere compromiso, autoconocimiento y transformación personal. Es como un viaje de autodescubrimiento, una aventura interior llena de desafíos y aprendizajes. Precisamente un viaje que nos lleva a confrontar nuestros miedos, deseos e ilusiones para liberarnos del sufrimiento y alcanzar la verdadera paz interior. Hablando de miedos e ilusiones, me surge una duda. ¿El nirvana implica la aniquilación del yo? ¿Dejamos de existir como individuos? Esa es una pregunta que ha generado muchos debates a lo largo de la historia y las respuestas varían según la tradición y la interpretación. Y desde tu perspectiva, ¿qué significa la extinción del yo en el contexto de nirvana? Desde mi punto de vista, no se trata de una aniquilación literal del yo, sino de la trascendencia del ego, de esa identidad limitada y condicionada que nos causa tanto sufrimiento. Entonces, podríamos decir que el yo se transforma en algo más amplio, más conectado con la totalidad. Exactamente, es como si la gota de agua al unirse al océano dejara de ser una entidad separada para formar parte de algo mucho más vasto e infinito. No se pierde la individualidad, sino que se trasciende la limitada percepción del yo separado. Esa imagen me resulta muy inspiradora. Es como si el nirvana nos permitiera experimentar la unidad con todo lo que nos rodea. Y es que el nirvana, más allá de las palabras y las definiciones, es una experiencia que trasciende nuestro entendimiento conceptual. Es un misterio que se revela a través de la experiencia del camino espiritual. Así es, y aunque no podamos comprenderlo completamente con la mente racional, podemos intuir su esencia a través de
de la experiencia de la paz, la compasión y la sabiduría, cualidades que podemos cultivar en nuestra vida diaria, sin importar la tradición espiritual que sigamos. Al final, lo importante es experimentar la paz y la libertad que el nirvana representa independientemente de las etiquetas o las definiciones. Estoy totalmente de acuerdo. El camino espiritual no se trata de acumular conocimientos teóricos, sino de transformar nuestra forma de ser y de relacionarnos con el mundo. Ha sido una conversación realmente enriquecedora. Hemos explorado el nirvana desde diferentes ángulos, comprendiendo su significado en el hinduismo, el budismo y el jainismo. Y hemos visto cómo este concepto aparentemente abstracto puede tener una profunda resonancia en nuestra vida cotidiana. Exacto. Hemos descubierto que el camino hacia el nirvana comienza aquí. Y ahora con cada paso que damos para cultivar la paz interior, la compasión y la sabiduría. Y que aunque el camino pueda ser desafiante, la recompensa es la liberación del sufrimiento y la experiencia de una profunda conexión con la vida. Es un mensaje realmente inspirador. Y ahora para concluir nuestra inmersión en el nirvana. Me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar después de haber explorado estas diferentes perspectivas sobre el nirvana. ¿Cuál de ellas resuena más contigo? ¿Te inclinas más hacia la idea de una unión con lo divino o hacia la extinción de yo individual? Es una pregunta muy personal y no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es que esta inmersión te haya inspirado a explorar tu propio camino hacia la paz interior. Exacto. Y para quienes deseen profundizar en estos temas, hemos incluido algunos enlaces en las notas del episodio. Ahí encontrarás recursos sobre hinduismo, budismo, jainismo y la práctica de la meditación. Recuerda, el viaje hacia el nirvana, sea cual sea la forma que tome para ti, es una aventura de autodescubrimiento que puede enriquecer tu vida de maneras que jamás imaginaste. Totalmente de acuerdo. Y con esta reflexión final, nos despedimos por hoy. Esperamos que esta inmersión en el concepto del nirvana haya sido de tu agrado y te inspire a seguir explorando los misterios de la existencia. Hasta la próxima. Hasta nada más.